¿Qué es lo que se entiende como el problema del área? Entonces, la idea aquí es generalizar el concepto de cálculo de áreas, ya no calcular simplemente áreas de polígonos regulares o según la geometría clásica de algunos polígonos o figuras geométricas que ya tienen fórmulas establecidas. La idea aquí es recordar un poco la temática de funciones en un curso de cálculo diferencial cuando nosotros las funciones las clasificábamos funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, polinómicas, en general racionales, trigonométricas. La idea es, si tenemos una función de este tipo, sea la que sea, bueno, he cumplido algunas condiciones que ahorita las voy a explicar. Si tenemos una función de este tipo, ¿cómo calcular área bajo esa función? Ejemplo, ¿qué tal? Es decir, yo tengo el famoso problema del área. El problema del área. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo tengo una función, yo tengo un plano cartesiano y en ese plano cartesiano defino una función cualquiera. Y tengo un intervalo. Intervalo, llamémoslo A y B. Entonces, el problema del área lo que me plantea es lo siguiente. Dada una función, un intervalo, ¿cuál es el área bajo la curva en ese intervalo? En pocas palabras, ¿cuál es esta área? Eso es lo que quiero hacer. Y fíjese que estos ya no son rectángulos, ya no son triángulos, ya no son circunferencias, ya no son polígonos regulares, es decir, hexágonos, heptágonos, ya no son rombos. Porque fíjense que encima de esa figura que se forma o de esa área hay una región que la está definiendo, es una función. Que esto es una función f. Entonces la pregunta es ¿cómo calculo esa área? ¿Cómo hallar esa área? Entonces lo primero es vamos a establecer unas condiciones sobre la función, unas condiciones en general para que podamos entender el concepto. La primera condición es que vamos a definir una función positiva. Esa es nuestra primera condición. ¿Qué quiere decir una función positiva? Que todos los valores, para todos los valores de x en el intervalo AB cerrado, f siempre sea mayor o igual a 0. Puede ser incluso 0. Que la función nunca tome valores negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo no me serviría lo siguiente. Tengo un plano cartesiano, no me serviría esta función, por ejemplo. Porque fíjese que aquí la función ya me está tomando valores negativos. Entonces, la primera condición es que mi función sea positiva. Me serviría solo este pedazo desde acá. Me serviría solo desde aquí, este pedazo ya es positivo. Es decir, que tome valores positivos en el eje Y. Entonces, pero en general esta no me sirve. Entonces, primera condición que mi función sea positiva. Puede ser 0, no interesa. Pero esa es mi primera condición. Existe otra condición. La segunda condición es que vamos a trabajar con un intervalo positivo. Es decir, que el de este ejemplo no me sirve porque fíjese que A es un número negativo. Entonces necesito un intervalo positivo. Bajo estas dos premisas o bajo estas dos condiciones vamos a establecer cómo resolver el problema del área. Entonces, repito, el problema del área ¿cuál es? Dado una función en un intervalo, ¿cuál es el área bajo la curva de esa función en un intervalo dado? ¿Y por qué es un problema? Pues porque hasta el momento las únicas herramientas que tenemos son fórmulas ya establecidas para figuras geométricas establecidas. Ya hay fórmulas para algunas figuras geométricas, pero no hay fórmulas, no hay una manera, hasta el momento no tenemos herramientas de cómo calcular esa área. Ahora, ¿por qué estas dos condiciones? Es decir, ¿no se puede calcular áreas bajo la curva si la función es negativa? La respuesta es sí. No se pueden calcular áreas bajo una función si el intervalo es negativo o está entre negativo y positivo. La respuesta es sí. Solo que para entender, para empezar, para entender el concepto, lo que queremos hacer, establecemos estas dos condiciones. Ya cuando tengamos entendido los conceptos, la mecánica, hacemos unos ejercicios
Simplemente decimos que si la función es negativa va a pasar esto y ya. Y si la intervalo es negativa va a pasar esto y ya. Ya entendiendo toda la mecánica anterior. Entonces, bajo esas dos premisas, entonces yo voy a definir una nueva función que es esta que yo tengo acá. Entonces, dada esta función, esta y la imagen. Entonces, fíjense que esta sí cumple las dos condiciones. Fíjense que esta función roja que está acá, esa función es positiva. Siempre tiene valores positivos. Y fíjense que el intervalo AB también es positivo. ¿Y cuál es la idea? La idea es calcular esta área que está de color naranja o rosa. La idea es calcular esa área. Y fíjense que esa área yo no la puedo calcular con una fórmula porque no es un rectángulo, no es un rombo, no es un trapecio, no es una pirámide, perdón, no es un triángulo, no es una circunferencia, no es nada. Podría tratar de acercarme con algunas figuras, pero la idea es calcular el área bajo esa curva. Entonces, vimos que esta función ya cumple estas condiciones y empezamos a trabajar bajo esas premisas. Y entonces, ¿cómo empezamos a solucionar ese problema? Bueno, la idea principal es calcular esa área. Entonces, la idea proviene de los griegos. Los griegos hicieron algo muy interesante, específicamente tomaron la idea de Arquímedes de tomar rectángulos de inspección para aplicar el método de exhaustión, el método exhaustivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Atención. La idea es coger esta función y hacer lo siguiente. Este intervalo AB, ese intervalo partirlo. Si somos un poco más lógicos, decimos que eso se llama una partición. En realidad vamos a coger el intervalo AB y vamos a establecer una partición. O sea, vamos a discretizar el intervalo. Cuando hablamos de discretizar en matemáticas nos referimos a partir en pedazos iguales. Entonces, conclusión, vamos a discretizar el intervalo AB, es decir, a partir en pedazos iguales. ¿Para qué? Entonces, es lo siguiente. Entonces, estos pedazos, porque en realidad son subintervalos, ¿no? Cada pedacito de ese lo podríamos llamar, si llamamos a esta x sub 0, podríamos llamar a cada uno de estos pedazos el x sub y siguiente. Entonces sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7 y llegamos hasta x sub 8. En este caso en específico, no es que todas las funciones las tengamos que partir en 8 pedazos, no. En este ejemplo específico lo que hicimos fue eso. Fíjense cuál es la idea principal acá. La idea es la siguiente. La idea es esta área aproximarla por medio de rectángulos de inspección de la siguiente manera. Tengo mi primer intervalo del lado izquierdo, es decir, mi extremo izquierdo del intervalo A y mi extremo derecho del intervalo B. Y la idea es, a partir de la partición que he hecho, establecer rectángulos. Fíjense, aquí tengo un rectángulo. Aquí tengo otro rectángulo. Es decir, la idea es partir esa área en rectángulos y calcular el área de cada rectángulo y luego sumar. Esa es la idea. Entonces obtenemos una aproximación muy buena. No es la ideal, pero es muy buena. Entonces fíjense, pero aquí tenemos un problema y es que esos rectángulos no son rectángulos. ¿Por qué? Fíjense en el techo de cada rectángulo. Esto es curvo. Y un rectángulo no se define así o no se define así. Es decir, no son rectángulos todavía. Tengo que armar bien el rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Atención. Hago lo siguiente. Me voy a borrar esto acá. Listo. Entonces, fíjense lo que hago. Voy a tomar el lado izquierdo del rectángulo. Pilas con esto. El lado izquierdo. Este y trazo. Lado izquierdo y trazo. Lado izquierdo y trazo. Entonces tendría que subir un poquito más este. Lado izquierdo y trazo. Lado izquierdo y trazo. Lado izquierdo. Lado izquierdo y lado izquierdo. Y ahí tenemos nuestros rectángulos. Y ahí tenemos, digamos que un pequeño inconveniente. Y es que esos rectángulos, unos están por debajo de la curva. Es decir, me va a sobrar un pedazo, me va a sobrar este pedazo. Me va a sobrar este pedazo. Este pedazo me va a sobrar, está por fuera. Este pedazo me va a sobrar.
este pedazo me va a sobrar. Este pedazo me va a sobrar. Aquí también me sobraría un pedacito pequeñito, pero pues no se mira. Y aquí me sobra otro pedazo. Entonces fíjense que hacer una partición de esta función con rectángulos, me da una buena aproximación, pero no es exacta porque me van a sobrar pedazos. Sin embargo, esa es la idea general. La idea general es, si yo tengo una función positiva en un intervalo positivo, hago una partición de este intervalo para poder establecer rectángulos. No importa que estos rectángulos queden totalmente contenidos bajo la curva o se pasen arriba de la curva, no interesa. Lo importante es que, lo que sí es importante es que cumpla las condiciones, las anteriores, que la función sea positiva, que el intervalo sea positivo, y agregamos una nueva condición, y es que el ancho, pilas con esto, eso es importante, el ancho de cada rectángulo, debe ser el mismo. Es decir, si yo tengo 8 rectángulos, todos los 8 rectángulos deben ser igual de anchos, deben tener la misma anchura. No pueden haber rectángulos más delgaditos que otros. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues, como yo ya conozco la fórmula para calcular áreas de rectángulos, que es simplemente base por altura, pues calculo el área de cada uno de estos rectángulos y luego lo sumo. Entonces, si llamamos a este rectángulo 1, lo que voy a hacer es calcular el área del rectángulo 1, que sería, a ver, un color azul. Entonces, el área del rectángulo 1 sería esta, sería todo esto. Hacemos exactamente lo mismo con el rectángulo 2. Si llamamos a este rectángulo 2, entonces ahora la idea es calcular el área de este rectángulo 2. Y así sucesivamente con todos los rectángulos. Si hacemos eso, pues mire que nos acercamos muy bien al área que queremos encontrar. Es una buena aproximación, de hecho. Recuerden que este ejercicio es de los griegos. Estamos hablando de unas matemáticas de hace tal vez 2 milenios, ¿no? 2000 años. Este fue el método. Claro que en ese entonces la formalización de la matemática no estaba así, ¿no? Las funciones no se representaban así, pero era la idea general. De hecho, así fue como Arquímedes dedujo el área de una circunferencia. Así fue como se encontró pi, deduciendo el área de una circunferencia, pero él no lo hizo en la circunferencia no lo hizo con rectángulos, sino lo hizo con polígonos regulares, inscritos y circunscritos. Bueno, en fin, la idea aquí general es que cada uno de estos rectángulos les voy a encontrar el área y luego sumo todas esas áreas, y eso es una buena aproximación. Es una buena aproximación a el área de esa región. Esa es la idea general. Y las condiciones son que la función debe ser positiva, el intervalo debe ser positivo y el ancho de los rectángulos debe ser el mismo. Esa es la idea. Con esta idea en mente, entonces ahora sí podemos traer a colación un ejemplo en específico. Es decir, ya aquí es para cualquier función, ¿no? Vamos a traer una función. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos que la función a la que le queremos calcular el área va a ser x al cubo? Por poner un ejemplo. Entonces, queremos encontrar el área bajo la curva de la función x cubo en un intervalo. ¿Qué tal si el intervalo que tomamos es 0, 1? Esto para facilitar cálculos, es decir, una función básica como x cubo y un intervalo básico como 0, 1. Vamos a fijarnos que en el intervalo 0, 1 la función x al cubo cumple la condición de que sea positiva. Vamos a recordar cómo es vamos a hacer todo el plano cartesiano. Recordemos que la función x cubo es más o menos así. ¿Sí? Vemos que aquí está el 1, pero vamos a acercarnos más. Es decir, entonces vamos a tomar solo esta parte, el primer cuadrante del plano cartesiano, y vamos a dejar el 1 por acá. Entonces esa función sería algo como así. Entonces queremos calcular esta área hasta 1, hasta el 0, desde 0 a 1. Ese es el área que queremos calcular. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una partición de ese intervalo 0, 1 en rectángulos de anchos iguales y vamos a empezar a calcular el área de cada uno de estos rectángulos, sumamos esas áreas y eso es una buena aproximación. Es lo que vamos a hacer. Entonces borremos esto. Entonces yo les tengo aquí ya la gráfica hecha un poquito mejor, ya en el indicador. Aquí les tengo la gráfica. Arrastramos. Bueno, hagámosla ahí. Entonces fíjense. ¿Cuál es la idea? Entonces, el problema del área acá, ¿cuál es? Entonces la idea es, colóquemelo como ejercicio.
La idea es, ejercicio, calcular, o mejor, aproximar, pilas con esto, aproximar el área bajo la curva, aproximar el área bajo la curva de la función f de x es igual a x al cubo en el intervalo 0, 1. Eso es lo que queremos hacer. Calcular el área bajo la curva x cubo en el intervalo 0, 1. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Fíjense, ¿cuál es la función? La función es esta que está acá. Esta que yo tengo acá, esta es x cubo. Olviden por un momento los rectángulos que están mirando ahí. Esa es. ¿Cuál es el área que yo quiero calcular? El área que yo quiero calcular, aquí está 0 y aquí está 1. El área que yo quiero calcular, ¿cuál es? Es toda esta. Toda esta, miren. Este es el área que me están pidiendo, que es el área bajo la curva, es decir, debajo de la curva y igual a x cubo. Toda esta función, toda esta área, perdón. Toda esta área es la que me están pidiendo calcular. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, ahí tenemos cómo atacamos este problema. Entonces, fíjense. La idea aquí es la siguiente. Como les dije, la función cumple la condición porque es positiva y el intervalo es positivo. Entonces, la idea es hacer una partición del intervalo. Fíjense que el intervalo 0, 1, fíjense que el intervalo 0, 1 lo partí en 1, 2, hice una partición de 4 secciones, ¿sí? Primera sección, segunda sección, tercera sección y cuarta sección. Es decir, que me van a salir 4 rectángulos. ¿Y qué se hizo acá? Entonces, fíjense lo que están haciendo. Porque hay dos gráficas. Porque fíjense que en esta primera, ahora, hice una partición de 4. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el ancho? Este ancho. Me basta con calcular solo el ancho de un rectángulo porque dijimos que todos los otros tienen que tener el mismo ancho. ¿Cómo sé que ese ancho es de un cuarto? Porque fíjese, de aquí, de 0 acá, hay un cuarto. O sea, el ancho de ese rectángulo es un cuarto. O sea que este también tiene un ancho de un cuarto. O sea que este también tiene un ancho de un cuarto. O sea que este también tiene el ancho de un cuarto. Entonces, ¿cómo hago para establecer el ancho del intervalo? Y es muy sencillo. El ancho del intervalo lo vamos a llamar delta x. ¿Por qué? Delta es una letra griega que en física me da variación. ¿Sí? Aquí lo vamos a utilizar para el ancho. Entonces, delta x, el ancho, ese delta x es el ancho del intervalo, va a ser igual a ¿qué? A b menos a sobre n. Pilas con esto. ¿Quién es b? ¿Quién es a? Es el intervalo. ¿Sí? Este intervalo es a como a b. En este caso, a es 0, b es 1. ¿Y quién es n? N es la cantidad de sus intervalos en los que lo quiero dividir. En este ejemplo no lo están diciendo, pero si quiero ser un poco más específico, yo podría haber dicho lo siguiente. Atención. Aproximar el área bajo la curva de la función f de x igual a x cubo en el intervalo 0, 1, tomando 4 rectángulos de inspección. 4 rectángulos, o también le puede haber dicho dividiendo o particionando el intervalo en 4 secciones o pedazos, ¿sí? Que estamos diciendo lo mismo. O lo que es lo mismo, raro, pero bueno, particionando el intervalo en 4 subintervalos. ¿Sí? Tomar 4 rectángulos o particionarlo en 4 subintervalos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es una forma más bonita de decirlo, pero lo que estamos diciendo es coja 4 rectángulos. Ahora, con esas condiciones, ¿yo cómo sé cuál es el ancho del rectángulo? Usted dirá, fácil, porque sí, pero si no fueran solo 4 rectángulos, si no fueran 138 rectángulos, ¿usted cómo hace para saber cuál es el ancho del rectángulo? Entonces es muy fácil. El ancho del rectángulo lo vamos a llamar delta x.
y es igual a b menos a sobre n, donde Sn es la cantidad de subintervalos o la cantidad de rectángulos que quiero para mi problema, que quiero o que me han dado en el ejercicio. Entonces recuerden que este es el intervalo, este de acá, a, b. En este caso a es 0 y b es 1. Entonces, si aplicamos la fórmula del ancho del intervalo, que es esta delta x, entonces b es 1 menos a es 0 sobre la cantidad que yo quiero. Yo quiero 4 sobre 4. 1 menos 0, 1 sobre 4. Entonces, aquí, ¿qué acabo de concluir? Acabo de concluir que el ancho de mi rectángulo delta x es igual a un cuarto. Entonces, todos mis rectángulos, todos van a ser de un cuarto. O sea que empiezo 0. Mi primer rectángulo va hasta un cuarto, pues porque el ancho es un cuarto. Luego, un cuarto más otro cuarto, pues hasta un medio. Un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Mitad 1, mitad 2, medio. O sea que va hasta un medio. Mi segundo rectángulo va hasta un medio. Listo. Mi tercer rectángulo, ¿hasta dónde va? Pues en un medio le sumo otro cuarto, porque el ancho es un cuarto. Entonces, a un medio le sumo un cuarto. Pueden hacerlo como les dé la orejita, 1 por 4, 4, más 2 por 1, 2, sobre 2 por 4, 8. Arriba me da 10, abajo me da 8. Mitad de 10, 5. Perdón, 4 más 2, 6, que estoy pensando, Dios. Y 8. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Este sí se me dio 3 cuartos. Mi siguiente rectángulo va hasta 3 cuartos. Efectivamente. 3 cuartos más un cuarto, pues me da 4 cuartos. Y 4 cuartos es 1, ¿cierto? Entonces, hasta ahí. Y efectivamente son 4 rectángulos. Listo. Entonces, aquí ya entendimos de dónde salieron esos números: un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Bueno, y aquí pues 0, ¿no? 0. Claro, el 0,1 es el intervalo donde quiero encontrar el área. El 1 cuarto es porque el ancho de mi rectángulo es 1 cuarto. Ya vimos por qué. Un medio porque el siguiente rectángulo queda ubicado en un medio. 3 cuartos porque el siguiente rectángulo queda ubicado en 3 cuartos. Y 1 porque el último rectángulo queda ubicado en 1. Listo. Ahora es trazar los rectángulos. Entonces, me paro en 1 cuarto y voy hasta donde llega la curva. Llego hasta acá la curva. Me paro en 1 medio y voy hasta donde llega la curva. Me paro en 3 cuartos y voy hasta donde llega la curva. Me paro en 1 y voy hasta donde llega la curva. Y trazo los rectángulos. Yo aquí podría trazar los rectángulos de la siguiente manera. Hacia la derecha, es decir, así. ¿Sí? Que es exactamente el ejemplo. Lo digo acá para que se den cuenta que es exactamente el ejemplo de abajo. ¿Sí? O sea que toda la explicación que he dado acá es exactamente lo mismo que acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta primera gráfica y la segunda? Que en la segunda tomaba los rectángulos hacia la derecha. Esto parece exactamente lo mismo. Aquí no los tomaron hacia la derecha, aquí hacia donde los tomaron. Entonces, este lo tomaron hacia la izquierda. Entonces, el rectángulo ya queda por encima de la curva. Este también lo tomaron hacia la izquierda. Fíjense, aquí ya se estrella con este otro rectángulo. Este hacia la izquierda y ya se estrelló con el otro rectángulo. Y así sucesivamente. Este lo tomaron hacia la izquierda y ya se estrelló con este. Entonces ahí tengo mis 4 rectángulos. Pero fíjese que esos rectángulos, el área de esos 4 rectángulos es más grande que el área que quiero calcular. ¿Por qué? Porque esos rectángulos quedan por encima de la curva. Entonces aquí hicieron exactamente lo mismo, pero en vez de coger para la izquierda, es decir, tomar los rectángulos de la izquierda, lo que hacen es tomar los rectángulos de la derecha. Al hacer eso, pues los rectángulos van a quedar bajo la curva. Tomo hacia la derecha. La derecha. Usted dirá, pero es que hay solo 3 rectángulos y el problema dice que 4. Sí, en realidad hay 4. Lo que pasa es que aquí en 0 se viene hasta acá y es este, solo que ese no tiene área porque queda bajo el piso. Pero ahí están los 4 rectángulos. Entonces, ahí están mis 4 rectángulos. Unos quedan por encima, todos quedan por encima de la curva y los otros todos quedan por debajo de la curva. Y ya sabemos que el ancho de cada uno de esos rectángulos es un cuarto. Bien, ahora permítanme borrar esto. Listo, hasta ahí más o menos estamos entendiendo qué es lo que queremos hacer. Hasta ahora armamos el problema.
Teníamos la función, armamos los rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer aquí es calcular el área de los rectángulos. Pues porque eso es lo que queremos, calcular el área de la curva, entonces nos vamos a aproximar. Entonces llamemos a esta gráfica 1, pues. Llamemos a esta gráfica 2. Empecemos con la gráfica 1. En la gráfica 1, fíjese que yo tengo 4 rectángulos y nosotros sabemos cuál es el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. O sea que necesitamos conocer la base y necesitamos conocer la altura de cada uno de esos rectángulos para poder calcular el área de cada uno de ellos. Entonces, la base es sencilla, porque ¿qué es la base? La base pues es el mismo ancho, es este ancho. Y nosotros ya sabemos que ese ancho ya lo calculamos, el delta X, y vale 1/4. O sea que el área del rectángulo se me convirtió en base, pero la base es delta X. Por la altura. La altura, fíjese que esos rectángulos todos tienen distinta altura. Pero fíjese que esto es lo realmente importante aquí. Y es que la altura de este primer rectángulo, de este rectángulo que estoy rellenando, este rectángulo, la altura de ese rectángulo lo determina este punto. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ese punto, ¿qué es? Fíjense que este punto de acá, este punto de aquí, acá, es que es 1/4 evaluado en la función. Es decir, f 1/4 evaluado en la función. Esto evaluado en la función, esto lo debemos tener claro porque nosotros ya vimos un curso de cálculo diferencial. Entonces, la altura de ese rectángulo es f de 1/4. Y con eso ya tengo esta área. ¿Sí? Listo, esa es esa área. Entonces, aquí no queremos calcular solo el área de un rectángulo, vamos a calcular el área de todos los rectángulos de una vez. Más, fíjese, vamos con el siguiente rectángulo. ¿Cuál es el ancho de este rectángulo? Recuerden que el ancho de todos es el mismo, que es delta X. Por la altura de ese rectángulo. Recuerden que quiero hallar es esta área. Y fíjense que la altura de ese rectángulo me la está dando este punto. Y ese punto es 1/2 evaluado en la función. 1/2 evaluado en la función. Por. Y así sucesivamente. El ancho o la base de este rectángulo también es 1/4, o sea, delta X. Por la altura. ¿Y quién es la altura? 3/4 evaluado en la función. Más el siguiente rectángulo, que es este. ¿Y cuál es el ancho de ese rectángulo? Delta X, base por altura. Y la altura de ese rectángulo es 1 evaluada en la función. Aquí está. Me queda f de 1. Si sumamos esas áreas, fíjese que el área que voy a encontrar es una aproximación del área bajo la curva, pero es mayor porque queda por encima. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? Este es el área, ya vemos el área 1. Entonces, del área 1, fíjese que podemos sacar factor común delta X, ¿cierto? Entonces me quedaría así. F evaluado en 1/4, más F evaluado en 1/2, más F evaluado en 3/4, y más F evaluado en 1, y todo esto factor común de delta X. Porque todos tienen como factor común delta X. ¿Qué nos resta por hacer acá? Aquí lo que nos resta por hacer es hacer el cálculo. Es decir, ¿cuánto vale f de 1/4? Pues la función es x al cubo. O sea que sería 1/4 al cubo. Más 1/2 al cubo. Porque mi función es x al cubo. Es decir, lo que quiera valorar en la función es coger ese número y elevarlo al cubo. Más 3/4 al cubo. Más 1 al cubo. Y todo esto multiplicado por delta X, pero delta X es 1/4. Y a esto ya le resta hacer el cálculo y nos da un número. No me interesa tanto cuál es el número. ¿Listo? Esa es la idea. Cada uno de ustedes puede calcular el valor. Si quieren me lo pueden dejar alguien en un comentario, por favor. Me puede escribir cuál es el resultado. Pero esa es la idea, ¿sí? Ahora bien,
Este es de los rectángulos que quedan por encima de la curva, del área de la curva. ¿Qué pasa con los rectángulos que quedan por debajo de la curva? Entonces ahora vamos con 2, con la gráfica de 2. La idea es la misma, ¿no? El área 2, es decir, de los rectángulos que están por debajo, es la misma. Entonces, el primer rectángulo, el ancho es delta x, ya sabemos que delta x es un cuarto, base por la altura, y la altura es 0 evaluada en la función. 0 evaluada en la función. Más, todos tienen de base un cuarto. Un cuarto evaluado en la función. Más un cuarto por un medio evaluado en la función. Más un cuarto. A ver, un cuarto, un medio, 3 cuartos evaluados en la función. Sí, listo. Es 4 evaluado en la función. Perfecto. Ahora bien, hagamos los cálculos. Entonces, aquí lo primero que tengo que decir es que saquemos un factor común. Ya todos estamos viendo que el factor común es un cuarto. Factor común, un cuarto. Por un cuarto. Listo, ahora calculemos. ¿Qué será f de 0? Recuerde que la función es x al cubo, no pierda de vista que la función es x al cubo. Entonces 0, evaluar la función 0 al cubo, que me da 0. Más un cuarto, bueno, esos cálculos lo hacemos nosotros. Más un medio al cubo, más 3 cuartos al cubo. Y todo esto multiplicado por un cuarto. Eso nos da un número. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, tenemos de hacerlo mentalmente. No tengo calculadora a la mano. Entonces me queda un cuarto al cubo es igual a 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 64 por 4 me da 256. Entonces me queda 1 sobre 256 más un medio al cubo me queda un octavo más 3 me queda 27 sobre 4 por 4 sobre 256 y todo esto multiplicado por un cuarto. Entonces el área 1, permítanme borrar esto. Entonces el área 1 sería igual a que, a ver, hagamos el cálculo. 1, 27 me quedaría 28 sobre 256 más qué pena hacer eso, sí, pero no tengo calculadora a la mano. Entonces me queda 3, 8, 4, 2 son 32. Entonces hay que multiplicar 32 sobre 256 y esto multiplica por cuarto. Entonces esto me quedaría 40, 60 sobre 4 por 256 de acá. Área 1 me quedaría 30, 15, me quedaría 15 sobre 256. Esto no se puede, no se puede simplificar entre 3, entonces ni entre 5, entonces me queda así. Entonces me queda 15 sobre 256, el área 1. Ahora, el área 2. El área 2 es igual a 1 sobre 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, más 1 sobre 8, más 27 sobre 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 256, y esto multiplicado por un cuarto. Entonces el área 2 me daría 4, sí, entonces me quedaría 4 más 32 más 27 sobre 256 y esto me daría 50, 57, 59, 63. Bien. Una aproximación, ¿cuánto me daría esto? Permítame, traigo la calculadora para hacer esos cálculos más rápido. ¿Listo?
Entonces me quedaría 63 sobre 256 por 4. Bueno, vamos a dejarlo en decimal para tener una mejor aproximación. Entonces esta área me daría 0,061 aproximadamente, el área 2. Y el área 1 me daría aproximadamente 0,05. 0,058. Entonces fíjese. Entonces fíjese que el área está entre esos dos valores. El área real está entre... En realidad los números no nos interesan. Nos interesa es que el área está entre esos dos valores. Es decir, ¿cómo procedimos acá? Aquí entonces lo que queríamos hacer era calcular el área bajo una curva y lo que hicimos fue hacer una partición para colocar rectángulos, unos rectángulos que queden por encima y unos rectángulos que queden por debajo. Eso fue lo que hicimos y calculamos el área de esos rectángulos. Aquí me falta esto, y nos dimos cuenta que hay unos rectángulos, que los rectángulos que quedan por encima, pues esa área es mayor a los rectángulos que quedan por debajo. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Los griegos lo que concluyeron es que el área bajo esa curva estaba entre esos dos valores. Es decir, no calcularon una área exacta, sino encontraron una aproximación. Encapsularon el área. Dijeron, el área bajo la curva tiene que estar entre este valor y entre este valor. No dieron el valor exacto. Y ahí es donde entra Riemann. Fíjese que aquí estamos hablando de los griegos de hace muchos siglos. Riemann fue a finales del siglo XIX. A finales del siglo, recordemos que Bernard Riemann tal vez fue el mejor alumno de Gauss. Riemann formalizó, generalizó esta idea de los griegos utilizando lo que vimos en la primera clase, que era la notación sigma, la notación de sumatoria. ¿Por qué? Porque Riemann dijo, bueno, pero es que si yo tomo solo 4 rectángulos, 5 o 6 rectángulos, la aproximación no es tan buena como debería ser. Entonces Riemann lo que dijo, ¿y qué pasa si estos rectángulos son muchísimos? Son miles, son cientos, miles. ¿Qué pasa si cada vez tomo más y más y más y más y más y más rectángulos? ¿Qué pasará? Y esa es la idea que está detrás del concepto de las sumas de Riemann. Entonces Riemann cogió esta idea, estudió esta idea de los griegos y dijo, ah, qué interesante. Pero ¿qué pasará ahora si yo cojo esos rectángulos? Tengo una función, cualquiera, no necesariamente tiene que ser x al cubo, cualquier función que sea positiva en un intervalo positivo, y yo hago una partición, pero esa partición es muy pequeñita, es decir, el ancho de los rectángulos es muy pequeñito, lo que quiere decir que hay muchísimos rectángulos. Entonces llegó a la siguiente idea, a esta idea. Entonces llegó a esta idea, vamos a agrandar esto un poquito. Analicemos esto, fíjense, ¿qué tengo acá? Acá tengo una función, tengo esta función, fíjense que es una función positiva, entonces ahí no tengo problemas, tengo una función, tengo un intervalo que también es positivo, fíjese, este es A, este es B, hasta el momento tenemos lo mismo, y exactamente lo mismo, mire, él hizo una partición de ese intervalo AB, fíjese, aquí están los rectángulos, mire. Fíjese que está ahí en la misma idea, casi 2000 años después, tienen la misma idea de los griegos. Riemann está utilizando la misma idea intuitiva que utilizaron los griegos. Una función positiva, un intervalo positivo, hago una partición de rectángulos, aquí todo esto son rectángulos, este es otro rectángulo, todos estos son rectángulos, todos tienen el mismo ancho, es una condición que se debe respetar y debe cumplir. Todos ellos deben tener el mismo ancho. Entonces, hasta ahí, todo es exactamente igual. Una función positiva, un intervalo positivo, una partición. En esa partición defino rectángulos. Hasta ahí todo está claro. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la genialidad de Riemann? Riemann dice lo siguiente, y fíjese que aquí es lo mismo. Mire, mi delta X es el ancho del intervalo, que es como lo definimos anteriormente. B menos A sobre N. Hasta ahí no hay nada nuevo. Todo es lo mismo. Aquí digamos que lo único nuevo o extraño, entre comillas, es que el intervalo AB lo llamó x sub 0 hasta un x sub n, precisamente para generalizar la idea.
porque él ya no quería tomar solo 4 rectángulos o 5 o 6 o 7, sino quería tomar n rectángulos. Es decir, generalizar el concepto. Entonces aquí ya hay n rectángulos. ¿Cuántos n? Los que usted quiera. 10, 11, 20, 100, 1000, 1015. No interesa. Son n rectángulos. Ya es una generalización. ¿Y cuál es el ancho del rectángulo? Entonces el ancho del rectángulo yo lo puedo ver de la siguiente manera, como lo vimos anteriormente. B menos A lo parto en la cantidad de rectángulos que yo quiero. Ese es el ancho. Pero también puede ver el ancho del rectángulo como, fíjese, si este es x sub 0 y este es x sub 1, pues mi ancho del rectángulo es x sub 1 menos x sub 0. Claro, a todo este, es decir, fíjese la idea acá. Todo esto es, desde acá hasta acá, todo esto es x sub 1. X sub 1. Si yo a ese x sub 1 le quito esto hasta acá, que es x sub 0, pues ¿qué me queda? Pues me queda el ancho precisamente. Es decir, x sub 1 menos x sub 0. Y así es para todos. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que x sub 2 menos x sub 1, o es lo mismo que x sub 3 menos x sub 2. En general, es lo mismo que tener un x sub n menos un x sub n menos 1. Es decir, cualquier rectángulo, cualquier n, menos el anterior. Matemáticas es n menos 1. Pero eso es para el último. Pero si yo quiero tomar cualquiera, no necesariamente el último rectángulo de inspección, sino yo quiero tomar cualquier rectángulo, pues simplemente es este rojo que está acá. Es un rectángulo cualquiera. Y como es un cualquiera, pues lo voy a llamar x sub i. Entonces, el ancho de mi rectángulo es igual a un x sub i menos el anterior, que sería x sub i menos 1. Lo puedo ver de las dos formas, que es exactamente lo mismo. Listo. Hasta ahí todo está genial. Entonces, fíjense qué pasa si yo tomo muchos rectángulos de inspección. Vamos a ver si podemos dejar esto más pequeño para no perder la idea. Entonces, fíjense. Cerramos todo esto. Fíjense cuál es la idea acá. La idea es tomar muchos rectángulos y tomar un sub i especial. Es decir, a ver, calculemos el área de un solo rectángulo, de uno solo, que sería la base por la altura. Entonces, la base sería mi delta x por la altura, que recuerden que me lo está dando la función evaluada en un x sub i. Esa es la idea. Y después lo que queremos hacer es sumar todo eso. Fíjense que este es el área de un solo rectángulo. Lo que queremos hacer es calcular de todos los rectángulos, de todos, y sumarlos. Entonces, aquí es donde utilizamos la notación sigma. Entonces tenemos sigma, es decir, la sumatoria desde cuando i empieza en 1 hasta donde termina en n. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, tomo la función, lo evalúo en el x sub i, y lo multiplico por el ancho del rectángulo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? La idea de entender esto es la altura del rectángulo, este es el ancho del rectángulo y estoy sumando todos los rectángulos. Esto me está diciendo eso. La sumatoria me está diciendo, coja esos rectángulos que tienen altura f de x sub i y tienen ancho delta x y súmelos. ¿De dónde hasta dónde? Pues desde el primer rectángulo hasta el último rectángulo, que es el n. ¿Cuál es la cosa acá? La cosa acá es que yo necesito saber quién es x sub i, y x sub i es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, x sub 1 es igual, fíjense aquí que este x sub 1 es igual a ¿qué? Es igual a x sub 0 más este ancho. Es decir, es igual a x sub 0 más el delta x. ¿Quién será x sub 2? Fíjense que x sub 2 es x1 más el delta x. ¿Quién será x sub 3? Supongamos que aquí está x sub 3. ¿Quién será x sub 3? X sub 3 sería x2 más este ancho. Sería igual a x sub 2 más el delta x. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el x sub n. ¿Qué sería x sub n? Sería igual a x sub n menos 1
más el delta x. Es decir, x sub i es igual a x sub i menos 1 más delta x. Esa es la idea. Y entonces aquí ya me quedaría la sumatoria desde cuando i es igual a 1 hasta n de f de x sub i, pero mi x sub i es x sub i menos 1 más delta x por el ancho que es delta x. ¿Y calcular esto qué es? Para calcular esto necesito conocer la función, necesito conocer el intervalo. ¿Por qué? Porque con el intervalo pues calculo el ancho. Recuerden que el ancho, el delta x, es igual a b menos a sobre n. Entonces con el intervalo ya puedo calcular el delta x. Y con eso puedo calcular entonces el área bajo la curva tomando n rectángulos. Entonces aquí yo ya puedo tomar muchísimos rectángulos. Puedo tomar 100, 1000 y demás. Vamos a hacer un ejemplo específico. Se nos alcanza aquí esta hojita. A ver. Ejemplo. A ver qué función me invento. Bueno, tengo acá, ejemplo. Voy a buscar un ejemplo aquí en mis notas para no tener que inventarlo y tenga problemas. Entonces vamos a sacarlo de mis notas. Sí. Por aquí creo que tengo mis notas abiertas. Vamos a ver. Entonces saquemos un ejercicio de por acá. Claro, aquí está. Entonces, saquemos un ejercicio en específico. Este por acá y lo explicamos. Saquemos. Este que es acá. Acá, este. X cuadrado más 1. Entonces, sea la función f de x igual a x cuadrado, encontrar o aproximar en qué intervalo me están dando, en el intervalo menos 1, encontrar o hallar el área bajo la curva en el intervalo entonces fíjese que aquí ya no nos interesa que el intervalo sea netamente positivo. Anteriormente decía que necesitábamos que fuera positivo solo para entender el concepto, o sea, solo para ubicarnos en esa parte del plano cartesiano, pero en realidad el intervalo puede ser cualquiera. La curva sí tiene que ser positiva. Entonces, no sé si aquí está la gráfica, no, creo que no, aquí no está la gráfica, pero entonces la gráfica de x al cuadrado, si ustedes lo recuerdan, la gráfica de x al cuadrado es así. Una parábola con vértice en 0, 0, por aquí estaría menos 1, por aquí estaría 1, y entonces el área que quiero hallar es esta. Esta es el área que quiero encontrar. Y fíjense que esa función es positiva, todo es positiva, siempre toma valores. Ese es el área que yo quiero encontrar. Entonces vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, vamos a hacer una partición. ¿Listo? Una partición. Entonces, con el intervalo ya podemos encontrar el ancho de los rectángulos, porque recuerden que el ancho es b menos a sobre n. Entonces, b es 1 menos a es menos 1 sobre n. Me quedaría 1 más 1 sobre n, y esto es igual a 2 sobre n. Entonces, el ancho de mis rectángulos es 2 sobre n. Listo, perfecto. También tengo mi función es esta. Y mis x sub i, ¿quiénes son mis x sub i? Mis x sub i son el primer x sub 0 más el ancho de mi intervalo por i. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? ¿Quién es el x sub 0? Recuerden que el x sub 0 también lo puedo ver como a. ¿Sí?
Y nosotros sabemos quién es A. A es menos 1. Más delta X. Y ya sabemos quién es delta X. Delta X es 2 sobre N. Entonces me queda 2 sobre N. Y esto lo multiplico por I. Entonces me quedaría, organizámoslo un poquito, me quedaría 2I sobre N menos 1. Este sería mi X sub I. Si yo ya tengo mi X sub I, ya tengo el ancho del intervalo y ya tengo mi función, ya puedo interpretar el problema. Entonces recuerde que la idea es sumar desde el primer rectángulo hasta el último rectángulo la altura de los rectángulos que me la está dando, la función evaluado en el X sub I. Y el ancho de los rectángulos es delta X. Mire que es muy intuitivo. Estoy sumando el área de los rectángulos. Base por altura. Ahí está el área de cada uno de los rectángulos. ¿Y qué estoy haciendo? Sumando todas esas áreas desde el primer rectángulo hasta el último. Entonces esto ya lo puedo hacer. ¿Qué me quedaría? La sumatoria desde I igual 1, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo N, de f de X sub I. O sea que me quedaría f de X sub I, pero mi X sub I es 2I sobre N menos 1. Por el ancho que es delta X, pero mi delta X es 2 sobre N. Esto es igual a ¿qué? A la sumatoria desde I igual 1 hasta N. ¿Quién es mi f? Necesito evaluar 2i sobre n menos 1, necesito evaluarlo en la función. Y recuerden que mi función, ¿quién es? Miren, mi función es x cuadrado. O sea que tengo 2i sobre n menos 1, esto al cuadrado. Por 2 sobre n. Esa es la idea. Fíjense que aquí ya nos va a ser de utilidad la notación sigma que vimos en la primera clase. ¿Por qué? Entonces esto nos queda sumatoria desde i igual 1 hasta n. Fíjense que aquí podemos romper esto. Podríamos hacer, hagamos lo siguiente. Rompamos esto como fraccionario. Operemos esto en los fraccionarios. 2i por 1, 2i menos n por 1, 1 sobre n. Y eso está elevado al cuadrado. Esto ya es aritmética básica. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Desde i igual 1 hasta n. Esto es lo mismo que tener 2i menos 1 al cuadrado, la n al cuadrado por 2 sobre n. Igual, fíjense acá, bueno, multiplicamos esto me queda sumatoria i igual 1 hasta n, esto se multiplica de frente, ¿no? 2 por 2i menos 1 al cuadrado y n al cuadrado por n. Excelente. Ahora, fíjense, recuerden de la primera clase que había una propiedad de sigma de la sumatoria que decía que las constantes pueden salir fuera de la sumatoria. ¿Qué son las constantes? Todo aquello que no dependa de i. En este caso, ¿qué es lo que no depende del i? El 2 y el n cubo. Pueden salir. I igual 1 hasta n de 2i menos 1, esto al cuadrado. Hasta ahí llevamos nuestra sumatoria. Esto es un cuadrado. Hasta ahí llevamos nuestra sumatoria. Vamos a romper esa sumatoria, entonces me quedaría sumatoria desde i igual 1 hasta n, bueno, antes me quedó 2 sobre n cubo. Vamos a romper eso, entonces me quedaría 4i cuadrado menos 4i más 1. Sí, rompimos ese trinomio y me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Rompimos este binomio al cuadrado y me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Listo. Y esto ya lo sabemos hacer. Recuerden las fórmulas que calculamos en la primera clase. Entonces esto me quedó así, atención, me quedó. Para esta primera, este 4 puede salir y con el 2 me quedaría 4 por 2, 8 sobre n cubo. Sumatoria desde i igual 1 hasta n, como saqué el 4 me quedó solo i cuadrado. Menos, para este 4 puede salir también y me queda 8 sobre n cubo. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de i. Más 2 sobre n cubo, sumatoria, o sea, estoy hablando de desde i igual 1 hasta n de 1. Y esto ya lo sabemos hacer. Recuerden de la primera clase que hay una fórmula específica para hay una fórmula específica para y hay una fórmula específica para Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó, a ver, a calcularlo. 8 sobre n cubo. ¿Qué decía la fórmula para i al cuadrado? Decía
n factor de n más 1, factor de 2n más 1 sobre 6. Listo, salimos de este. Menos 8 sobre n cubo. ¿Qué decía la fórmula para ahí? Decía n factor de n más 1 sobre 2. Salimos de este. Más 2 sobre n cubo. ¿Qué decía la fórmula para una constante? Decía es igual a la constante por el límite superior, es decir, por él. Y podemos hacer estos cálculos, ¿no? Entonces esta n se va con una n de acá y entonces me quedaría mitad 4 o mitad 3. Entonces arriba me quedó 4 sobre factor de n más 1, factor de 2n más 1 sobre 3n cuadrado. Menos, se va esta n con esta n, entonces me queda 8 y 2 me queda 4, 4 factor de n más 1 sobre n cuadrado. Más, se va esta n con esta n y me queda 2 sobre n cuadrado. Multipliquemos esto por 3, multiplicamos esto por 3 me quedaría 12, multiplicamos esto por 3, multiplicamos esto por 3 me quedaría 6. Y entonces me quedó 4 factor de n más 1, factor de 2n más 1, menos 12 factor de n más 1, más 6, todo esto sobre 3n cuadrado. Y entonces esa sumatoria me dio esto. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Entonces ya calculamos, fíjense que para una cantidad n de rectángulos, ya generalizado, para una cantidad n, yo defino ya, si yo quiero que sean 10 rectángulos, entonces lo único que hago es la n, reemplazarlo por 10 y hacer el cálculo. La cosa es que entre más rectángulos tome, más preciso y exacto va a ser el resultado. Pero pensemos un momento. Si yo tomo 10 rectángulos va a ser más preciso. Si tomo 100, más preciso. Es decir, a medida que va creciendo la cantidad de rectángulos, esa área es más precisa. La pregunta es, ¿será que yo puedo tomar la cantidad? ¿Qué operador matemático que vimos en cálculo diferencial nos permite tomar una cantidad cada vez mayor que crezca cada vez más sin ningún tipo de cota? O sea, crece, 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 crece. En matemáticas, cuando yo hablo crecer, 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 en realidad me estoy refiriendo al concepto de infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando esa n tiende a infinito? Ahí, ese tiende, ya nos viene a la mente el concepto de límite. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una fórmula que me dice sumatoria desde i igual 1 hasta n de el f de x sub i por delta x, eso lo que me está haciendo, me está sumando las áreas de los rectángulos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este n cada vez es más grande? Es decir, límite cuando ese n tiende a infinito. Y ese límite, nosotros ya sabemos calcular límites de un curso de cálculo diferencial. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria, lo que estoy diciendo es que esos rectángulos cada vez son más y más y más y más. ¿Qué tantos? Infinitos. Tantos como yo quiera. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esto? Límite cuando n tiende a infinito de la fórmula que acabamos de encontrar. Fíjense, con esta fórmula yo encuentro el área que me están pidiendo para una cantidad n de rectángulos. Pero saltémonos eso y vamos a decir, hombre, yo no quiero que sean 10, 15, 20, 100, 1000, quiero que sean infinitos. Entonces vamos a aplicar ese concepto a esa fórmula. Entonces tengo 4, a ver si la puedo copiar y pegar. Ese es. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de este. Ahí está. Entonces vamos a romper todo eso de arriba. Entonces me queda límite cuando n tiende a infinito y arriba rompo y me queda. A ver, me queda 4n más 4. Lo paso a paso.
menos 12n menos 12 más 6. Estoy rompiendo paréntesis. Sobre 3n cuadrado. Vamos a seguir rompiendo paréntesis. Me queda límite cuando n tiende a infinito y me queda 4n por 2n me queda 8n cuadrado. 4n más 1 me queda más 4n. 4 más 2n más 8n más 4. Menos 12n menos 12 más 6. Todo sobre 3n cuadrado. Listo, vamos a operar acá. Esto me queda límite cuando n tiende a infinito. 8n cuadrado. 4n más 8n, 12n. 12n menos 12n, 0. Muy bien, entonces 4 menos 12 queda menos 8. 6 menos 8 me queda menos 2. Sobre 3n cuadrado. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces me quedaría límite cuando n tiende a infinito de 8n cuadrado sobre 3n cuadrado menos 2 sobre 3n cuadrado, ¿sí? Repartí el denominador. Y entonces esto me quedó límite cuando n tiende a infinito de 8n cuadrado sobre 3n cuadrado menos límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre 3n cuadrado. Nosotros ya vimos un curso de cálculo diferencial, entonces sabemos que esta n cuadrada se cancela con esta n cuadrada, que este límite da 0, y entonces me quedó límite cuando n tiende a infinito de 8 tercios, y nosotros sabemos que eso es igual a 8 tercios. Fíjense que esto es muy poderoso. Lo que nosotros acabamos de hacer aquí es demasiado poderoso, porque aquí lo que acabamos de hacer es calcular el área exacta. Esta área la acabamos de calcular de una manera exacta. O sea, no es una aproximación. Esta área que ustedes miran acá, la que está debajo de esa curva, es 8 tercios. Y es 8 tercios, no es una aproximación como hacían los griegos. ¿Y cuál fue la idea detrás de todo esto? La idea detrás de todo esto era, yo ya no quiero tomar exactamente 4 rectángulos, ni 5 ni 6, sino quiero tomar n. Al tomar n rectángulos, aplico pues este concepto que es, este concepto es muy importante y es muy fácil de entender. Es sumar, esto me está diciendo que sume ¿qué? El área de los rectángulos. Eso es lo que me está diciendo. Coja y sume el área de los rectángulos. Cuando yo cogí y sumé el área de los n rectángulos, encontré esta fórmula. Que ahí ya no es sino reemplazar la n por la cantidad de rectángulos que yo quiero. Pero Riemann, ¿qué dijo? Riemann dijo, hombre, ¿qué pasa si n tiende a infinito? Si los rectángulos son infinitos. Si ustedes hacen aquí, piensan aquí en rectángulos infinitos, eso en realidad se convierte en líneas. Cada línea de esto como un rectángulo y cada línea pegadita a la otra. Si usted hace eso infinitas veces, rellena toda esta área y va a encontrar el área exacta. Y el área exacta que encontramos es 8 tercios. A lo anterior se le denomina sumas de Riemann. ¿Qué es las sumas de Riemann? Es sumar los rectángulos desde el 1 hasta el n. ¿Sumar qué? El área. ¿Qué es? La base del rectángulo delta x por la altura que me da el f evaluado en x sub i. Esto se le denomina, esto sin el límite, a esto se le denomina sumas de Riemann. Sumas de Riemann. Cuando nosotros le agregamos el límite, cuando n tiende a infinito de todo esto, esto recibe el nombre de integral definida. Esa es la definición de integral definida que vamos a ver en próximos. Pero hasta aquí, ¿qué quería? Hasta aquí quería mostrarles cuál es la teoría, cuáles son los conceptos que están detrás del problema del área. O sea, la idea es encontrar el área bajo una curva definida por una función en un intervalo dado. Los griegos utilizaron rectángulos por debajo y rectángulos por encima. Rectángulos por debajo y rectángulos por encima y aproximaron esa área. Riemann ya no utilizó rectángulos por encima y no por abajo, sino utilizó n rectángulos. No importa si están por debajo o por encima, porque si usted lo piensa, a medida que n va creciendo, cada vez más los rectángulos se acomodan a la altura dada de la función. O sea, los que están por encima y los que están por abajo cada vez se van acoplando a la altura propia de la función. Entonces no importa si están por arriba o por abajo. Entonces, Riemann, ¿qué hizo? Cogió n rectángulos, ya no 4, 5, 6, ya no un número específico, sino cogió n, generalizó el concepto
utilizó la notación de sigma para decir que va a sumar todas esas áreas de esos rectángulos y luego dijo qué pasa si esos n tienden a infinito. Si esos n tienden a infinito, entonces lo que está calculando es un límite. Fue lo que hicimos acá. ¿Qué pasa si ese n en esa sumatoria tiende a infinito? Pues resulta que si ese n tiende a infinito, lo que quiere decir que yo puedo tomar la cantidad de rectángulos que yo quiera, me va a dar el área exacta de esa región, que en este caso fue 8 tercios. En el siguiente video voy a resolver ejercicios de áreas bajo curvas. Este era como la idea, digamos que la temática, el tema detrás de. Ahora vamos a aterrizar todo esto con unos 3-4 ejercicios que voy a hacer en el siguiente video. Estos ejercicios son de los talleres que deja el profesor, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a resolver estos puntos paso a paso utilizando los conceptos que acabamos de ver en esta clase.